Voces libres. Podrás matar mi voz, pero no mi dignidad. Por nuestro derecho a expresarnos en libertad. No empeñes nuestra identidad. Por una nueva cultura política que nos permita conquistar la democracia. No mi dignidad. Porque queremos el cambio, promovemos el debate con respeto. Voces libres, un programa del Frente Amplio por la Democracia. No nos vamos a callar. Buenos días, gracias por acompañarnos en Voces Libres, un programa del Frente Amplio por la Democracia. Recuerde que puede seguirnos a través de nuestra transmisión en Facebook. Ahorita en vivo nos encuentra como Frente Amplio por la Democracia o también puede vernos a través de www.radio-corporación.com. Les saluda Marlin Balmaceda. Hoy es miércoles 10 de mayo. Estarán en Voces Libres el experto en temas de seguridad social, el doctor Manuel Israel Ruiz, y también nos acompañará el investigador social Ricardo José Zambrana. Con ellos conversaremos sobre la situación que enfrenta el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, su posible colapso, quiénes son los responsables de ese déficit del INS y cuáles son las opciones para salvarlos. El Fondo Monetario Internacional ya advirtió que el INS puede sobrevivir hasta el 2019 y que si no se toman medidas, peligra la institución. Las estrategias planteadas por la entidad financiera internacional incluyen el aumento en la edad de jubilación, incrementar la cuota patronal, al igual que la de los trabajadores. ¿Qué tan viables son esas propuestas? ¿Cómo salvar al INS? ¿De cuánto es el déficit de esa institución? ¿Qué medidas deben tomarse en los diferentes sectores para lograr un cambio y que los fondos del INS no se acaben en 2019? De estos temas conversaremos hoy con nuestros invitados. Voces libres. Antes de pasar con nuestros invitados de hoy, le presentamos un resumen de las noticias de mayor interés para el Frente Amplio por la Democracia y su proceso organizativo. Voces libres. El domingo 7 de mayo se realizó asamblea municipal del Frente Amplio por la Democracia en el municipio de Ticuantepe para abordar distintos temas de la vida nacional, particularmente sobre el informe del FMI y los problemas del Seguro Social. También se habló sobre la construcción del canal interoceánico y la expropiación de tierras. Los pobladores de Ticuantepe una vez más manifestaron que si no existen condiciones electorales, no saldrán a votar en el proceso de noviembre próximo. La asamblea municipal fue acompañada por Delmis Larga Espada, coordinadora departamental de Managua, y como representante del Comité Coordinador Nacional del FAD, Moisés Hassan. En dicha asamblea se eligió el Comité Coordinador Municipal del FAD de Ticuantepe, quedando como coordinador el joven Jeffrey Álvarez y de vicecoordinador el señor Enrique Garmendia. Voces libres. El 7 de mayo también se realizó reunión de líderes comarcales del municipio de El Tumaladalia. A esta reunión asistieron líderes de diferentes movimientos políticos como el PLC, FUL y el MRS. Los asistentes expusieron sus inquietudes sobre las posibilidades de alianzas y la posición del Frente Amplio respecto a las próximas elecciones, dejando en claro que no irán a una votación mientras no hayan condiciones de libertad, justicia y transparencia. También se abordaron problemáticas de interés social como la salubridad en la localidad, la educación, la crisis del INS y el agotamiento de los recursos naturales. Voces libres. Líderes del Frente Amplio por la Democracia de Jalapa, Nueva Segovia, se reunieron en la comarca La Florecita con líderes locales de distintas comunidades para hablar sobre el proceso organizativo del FAD. A la reunión asistieron unas 30 personas, entre adultos y jóvenes. La actividad fue acompañada por líderes de la Resistencia, del Movimiento Renovador Sandinista y concejales liberales en Jalapa. Voces libres. El presidente de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo condenó la emboscada contra el hijo de la líder anticanal Francisca Ramírez. De igual forma hizo un llamado a las autoridades nicaragüenses a detener el acoso contra doña Chica y su familia. Cito la nota de prensa: la última emboscada contra su hijo, Maynor López, herido como resultado de un accidente de tráfico producido por la presencia de una trampa con alambre de espino en la calzada, debe ser investigado, llevando ante la justicia a los responsables de este hecho. En el texto se agrega que el trabajo de Francisca Ramírez en defensa de los derechos de los pueblos indígenas y su demanda de rendición de cuentas al gobierno es legítimo y no debería ser obstaculizado. Voces libres.
Ahora pasamos con nuestra entrevista central de hoy. Las voces que no se callan. Por la unidad, por la democracia. Voces libres. Ya está en Voces Libres el doctor Manuel Israel Ruiz, experto en temas de seguridad social. Él laboró por más de 30 años en el INSS, además fue asesor en estos temas en diferentes administraciones de gobierno. También está con nosotros el investigador social Ricardo Zambrana, quien tiene una maestría en economía y quien fue el asesor de la sistematización de 2 iniciativas de ley sobre el INSS, una en el 2018 y la otra en el 2013. Gracias por estar aquí y acompañarnos en Voces Libres. Muchas gracias, Marlene. Muy buenos días, licenciado Manuel Israel Ruiz. Muchas gracias, buenos días. Que el Señor bendiga a los radioescuchas de este programa. Pues vamos a estar abordando un tema que es de mucha importancia para la sociedad nicaragüense y para el mundo también, porque muchos países también están en este debate, así que esperamos que sea útil a los que lo escuchan. Claro, gracias por acompañarnos. El FMI la semana pasada hizo recomendaciones radicales prácticamente para salvar el INSS debido a la insolvencia financiera que la institución podría enfrentar para el 2019. Pero ¿cuál es la situación real que enfrenta el INSS? ¿De cuánto ese déficit? ¿Cómo está el INSS actualmente? Bueno, recordemos que el Seguro Social tiene 60 años de vida institucional. Precisamente en febrero de este año cumplió 60 años. En ese periodo de 60 años ha tenido 2 leyes y pues la situación del Seguro Social desde 1994 se comenzó un debate que si no se privatizaba el INSS se quemaba. Hay un libro que existe que dice, editado por el Seguro Social en 1995, que se tenía que convencer a la sociedad de que era indispensable la privatización y que no se tenía que escatimar ningún recurso para lograr que la privatización se lograra, y efectivamente en el año 2000 se hizo pues una nueva ley que golpeaba a la mujer, que le quitaba derecho a la mujer y se privatizó, pero efectivamente hubieron muchas voces que se opusieron. Lo que quiero hacer es una breve historia de que los problemas del INSS se vienen analizando desde el año 96 hasta el día de hoy, y tenemos pues realmente que hay un déficit, pero aquí quizás lo que convenga es estudiar cuáles han sido las causas que han llevado a esta situación, que he escuchado algunos medios decir como que está con una metástasis, de que si no se hace nada en el 2019 el INSS colapsa. Pues yo pienso que sí hay un problema que nos preocupa. Recordemos que el INSS tiene 2 millones de población cubierta. Estamos hablando de 900,000 asegurados activos con 1.75 beneficiarios. Estamos hablando de más de 500,000 trabajadores afiliados al INSS con derechos adquiridos que se encuentran dentro o fuera del país. Estamos hablando de 200,000 pensionados, dentro de los cuales hay 131,000 pensionados de vejez, de tal manera que para bien o para mal cualquier cambio en la seguridad social realmente impacta en forma directa con estos 2 millones de personas. Por lo tanto, pues yo puedo hablar del déficit, pero que eso se ha abordado mucho, sino efectivamente desde el 94-95, por qué hemos llegado a la situación donde estamos y qué podemos hacer, porque efectivamente si esto sigue así, va a llegar un momento que tendrá que hacerse algo, pero yo quiero exhortar. El INSS nos paga a nosotros, tanto a los activos como a los pensionados, 450, acercándose a los 500 millones de dólares anuales.
mensualmente nos paga a nosotros, solo los pensionados, más de 30 millones de dólares. Entonces estamos hablando de cifras muy importantes para este país, de que sería materialmente imposible que caigamos en el presupuesto general de la República, porque el Estado de Nicaragua no tendría la capacidad de soportar 500 millones, y en esa circunstancia nosotros los pensionados, pues un mes sí nos pagan, otras veces no nos van a pagar, porque estaríamos sujetos a la capacidad financiera que tenga el Estado. Por lo tanto, pienso que tal vez este programa nos pueda ayudar, qué proponer, qué alternativas buscar para que ese déficit se detenga, ¿verdad? Nos debe preocupar el déficit, pero nos debe angustiar más cuáles son las causas que están generando ese déficit. ¿Y cuáles serían esas causas, doctor? Bueno, podríamos mencionar, digamos, unos 25, digamos, enfermedades que tiene el Seguro Social. Por ejemplo, vamos a ir tal vez mencionando las principales. Una, por ejemplo, en este momento, la pensión mínima, que no es la pensión reducida, la pensión mínima desde el año 1993 está atada al 100% del salario de la industria manufacturera. En el 93 se hizo la ley 160. Aquí hay 85,000 pensionados de vejez que demandan esta prestación de nivelación, pero no se está cumpliendo en el índice de agosto del año 2014. No se ha estado cumpliendo porque efectivamente esto tiene de rodilla fundamentalmente al Seguro Social. Entonces, aquí hay que analizar qué modelo podemos implementar para esa pensión mínima. Ese es un asunto que hay que abordarlo, diríamos, muy seriamente. Otro problema es la pensión reducida de vejez proporcional. En este momento hay 42,000 pensiones directas, unas 1.200 pensiones de viudez reducidas, y estamos hablando que el año pasado el INS pagó 1.350 millones de córdobas por estas pensiones que, según la ciencia actuarial, deben estar a cargo del presupuesto general de la República. Los seguros sociales no pueden, bajo ninguna circunstancia, resolver los problemas del Estado, porque el Estado realmente, Costa Rica, todos los países del mundo tienen lo que se conoce como pensión universal. Nosotros aquí en Nicaragua tenemos una pensión universal, ley 1141, que con el presupuesto de la República se les da una pensión baja, pero al final se les da. De tal manera que la pensión reducida es otra causa generadora del déficit. El otro problema que tenemos son los gastos administrativos, que es otra causa realmente medular. La ciencia actuarial y el artículo 10 del Reglamento Financiero de 1983 establece que de cada 100 córdobas que se recaude del pago de las cotizaciones, 6.50 van a ser para gastos de administración, para el agua, para la luz, para salario y todo lo demás, pero estamos gastando más del 14%. De tal manera que después podíamos ver las inversiones y todo lo demás, pero efectivamente esos son los problemas. Y hay otros problemas para que usted se dé una idea. Y a mí me extraña mucho que los trabajadores, desde 1993, la administración de esa época creó aquí un monstruo que se llama Empresas Médicas Previsionales. Él vivió en Chile, esa persona, le gustó Pinochet, vino aquí en el año 90 y en el 93 intentó privatizar las pensiones, felizmente no pudo lograrlo, pero sí logró crear las empresas médicas previsionales sin ley hasta el día de hoy. Por lo tanto, usted como trabajadora cotizante no tiene ley que regule sus derechos ni sus obligaciones. A usted le hacen una práctica médica indebida y no sabe qué hacer. Los 8.5 de la rama del financiamiento no se sabe cómo se desglosa. Por lo tanto, no tener ley para una prestación de una mujer que está embarazada, de alguien que está fracturado,
de alguien que tiene lupus, de alguien que tiene problemas mentales, que pasa la condición. Fíjense qué tragedia para 20,000 pensionados de invalidez. Hoy estoy trabajando en esta empresa. De repente me enfermo y me dicen que tengo que pensionarme porque la enfermedad que yo tengo no me permite seguir trabajando. Automáticamente que el INS me otorga la pensión de invalidez parcial o total, automáticamente me deja de atender y yo no tengo atención médica. Por lo tanto, la pensión que me van a otorgar va a servir para comprar tal vez el 50, el 60% de los medicamentos. Esas son las causas que también debemos de ver, no lo financiero, sino también lo humano y hacer un equilibrio que nos permita efectivamente enfrentar con bastante responsabilidad este problema que tenemos en este momento. Para enfrentar ese problema, el FMI también decía, como parte de las recomendaciones, que se debe de incrementar la edad de jubilación, o sea, de 60 a 65 años. Y escuchábamos también al asesor económico de la presidencia decir de que ellos lo ven como una medida viable, en vista que nadie quiere llegar a los 60 años y quedarse como jardinero. Y él mencionaba su caso, que dice que él hasta le ha ahorrado al país porque ya tiene 68 y no se ha jubilado. ¿Cómo lo interpretan eso ustedes? De un funcionario de gobierno que diga eso, y también esta propuesta de incrementar la edad de jubilación, ¿es viable o no es viable en Nicaragua? Bueno, en dos tantos. Primeramente me pongo a reflexionar que alguien sea funcionario o no sea funcionario, porque también por aquí han dicho, digamos, algunos economistas, de que solamente se debe subir los 65 años. Entonces, este es un asunto que yo le llamo edad de laboratorio, donde uno tiene un sistema automatizado, le mete, está de su puesto a ver qué sucede, pero yo le pregunto a esos economistas que han dicho eso, aquí en Nicaragua, y le pregunto ¿usted me le puede subir la edad a un minero? ¿Usted conoce las minas? Posiblemente no la conoce. Pues bueno, yo le invito a que vaya a ver el trabajo de un minero, ya sea minero metálico o no metálico, y le aseguro que allí usted no está más de 2 horas por el desgaste físico que vive esos trabajadores. Se puede aumentar la edad a un cañero que tiene que trabajar 26 zafras, porque cada año trabaja 6 meses. Por lo tanto, para que ajuste las 750 semanas. Y el problema es que cuando ya llevan 4 zafras se le desencadena la insuficiencia renal crónica, y cuando tiene un grado de 1.75, 2 de creatinina, ya no encuentra empleo. Se le puede subir la edad a un cañero, a un estibador, a un trabajador de la zona franca, a un trabajador de la construcción. Solamente pregunto que si a un vigilante o a una enfermera que tiene desgastos físicos e intelectuales se le puede subir la edad. Que si se le puede subir la edad a un trabajador del campo, donde se va a trabajar con una taza de café, una jícara de café y un bollo de pan, y ese es su desayuno. Yo pregunto, ahora si me dicen a mí que hay que elevar la edad para los distinguidos diputados, para los gerentes, para un magistrado, para uno que trabaja en una oficina, para uno que es propietario de una empresa, pues yo realmente consideraría la posibilidad que sí, que se le puede aumentar la edad, pero a un trabajador realmente en este país realmente debo de pensarlo, y lo pondría como última alternativa de esos 25 problemas. Lo pondría yo como número 25, y como 24 pondría el problema del incremento de la tasa de cotización. Pero además, Marlin Bayardo Arce hace una afirmación sumamente manipuladora. $18,000 por 8, dice que nos ha ahorrado. Irresponsable. Mira, lo que él dice es que ahora la esperanza de vida al nacer en Nicaragua es como de 75 años. Sí. Pero mira, eso quiere decir, ¿verdad?, que las personas que están naciendo ahora, ¿verdad?, van a vivir 75 años, pero la mayor parte de la gente que está en camino de pensionarse, o que son asegurados o que son cotizantes, ¿verdad?, no viven esa misma realidad. Quiero decirte que hasta en el año 2006, ¿verdad?, la esperanza de vida al nacer llegó a ser de 65 años, o sea que apenas pudieran empezar a aplicarse medidas como esas,
a personas que nacen desde el año 2006 en adelante, si acaso, porque imagínate 65 años, ahí nomasito se va a morir, o sea, no tendría mucho sentido. Pero él lo que dice es que hagámoslo pues, o sea, ampliémosle la edad de jubilación porque ahora la esperanza de vida al nacer es de 75 años. Esa es una grave manipulación, una gran mentira que está diciendo Bayardo Arce. La gente reacciona de manera indignada frente a eso. No sé si has visto las redes sociales, una ola de indignación que ha desatado Bayardo Arce con esas declaraciones, sobre todo porque todo el mundo sabe que él no tiene ningún problema pues para seguir trabajando porque gana un montón de plata pues y al mismo tiempo ha hecho mucho dinero pues, ya sea en la década pasada, en esta década, en todo este tiempo. Entonces se puede dar el lujo, ¿verdad?, de faltar el respeto a los trabajadores y decir que se jubilen más tarde pues. Ahora, precisamente de lo que usted mencionaba, doctor, mencionaba el tema de las semanas cotizadas, que también han planteado que se incrementen. Correcto. Esto también iría de la mano con incrementar obviamente la edad de jubilación. Sí. Entonces, ¿cómo se ve también esto de las semanas cotizadas? ¿Van en conjunto? ¿Qué se puede hacer también? Porque, o sea, todas las opciones que se plantean al final tienen sus contras. Sí. En materia hay un señor que se llama, se me escapa el nombre, pero lo que quiero es reflexionar. Cuando a los empleadores en el año 2013 se les incrementó la tasa de cotización para el seguro de invalidez, vejez y muerte, le dice, usted me está pagando el 7% para el seguro de invalidez, vejez y muerte, va a pasar a pagarme el 3 puntos más desde el 2014 al 2017. Y el trabajador me va a pagar el 4% para que la suma dé 14%. Eso es lo que estaba pagando el trabajador, 4%, no se le incrementó. Pero si usted en el 2013 solicitaba una pensión de vejez y su salario era de 15,000 córdobas y tenía 750 semanas, usted al 31 de diciembre recibía el 56% con relación a los 15,000 córdobas de pensión de vejez. Pero si usted llegó el 1 de enero del 2014, inmediatamente a usted le quitaron 6 puntos porcentuales. Es decir, que al empleador dio un aporte muy importante que es el 3%, pero los trabajadores de entrada le quitaron el 6%. Y entre más semanas cotizadas, más aporta. Aquí hay trabajadores que si tienen más de 1,000, 1,500, 1,600 semanas, están aportando hasta 12 puntos menos, porque realmente a ellos se les rebajó la pensión en 12 puntos porcentuales. Ese es realmente el costo que están pagando los trabajadores a partir de enero del 2014. Ahora dice, bien, vamos a incrementar la tasa de las semanas cotizadas. 3 reflexiones. Primero, que la rotación de personal y la estabilidad laboral aquí, es decir, cuando uno ve los anuarios de los últimos 15 años, dice el link, yo afilié en el año X, vamos a poner el ejemplo, en el año 2016 yo afilié a 100,000 trabajadores. 100,000 trabajadores. De esos 100,000 trabajadores que están ingresando ahora por primera vez, van a llegar a la meta de 60 años de edad, solamente el 48%. El 48% va a llegar a tener 60 años de edad y 750 semanas. El otro 52% se murió, quedó inválido, cotizó una semana, se fue del país y no va a llegar a cumplir. Por lo tanto, esa rotación de personal del trabajador, de que le pagan pues 4 o 5,000 córdobas, él considera que ese salario no está resolviendo los problemas familiares, entonces decide dejar de trabajar, deja de cotizar y se comienza a meter al sector informal para andar vendiendo lo que tiene que vender, y él observa que ahí tiene mayores ingresos que estar trabajando, y en ese momento a él no le interesa afiliarse en el seguro facultativo. Por lo tanto, también ese es un punto que hay que analizarse para que podamos demostrar con números quiénes son los que llegan a tener 750 semanas o más. Bueno, hay aquí ciertos segmentos de población, los que trabajan para el Ministerio de Salud tienen muy buena estabilidad laboral,
los que trabajan para el Ministerio de Educación tienen una muy buena estabilidad laboral. En el sector privado usted ve realmente la alta rotación que hay, por ejemplo, en la zona franca, la alta rotación que hay en el sector público, la alta rotación que existe pues en el sector privado, de tal manera que también tendría que analizarse, pero en ese momento yo quiero decirle algo que también se lo demostré al al Banco Mundial en Washington, cuando nos invitaron que fuéramos a Washington a demostrar por qué decíamos nosotros que el sistema de ahorro para pensiones no era viable en Nicaragua, y nos invitaron y fuimos allá, y allá manifesté pues este punto de la alta rotación. Ellos me quedaron viendo y me dijeron que si yo podía demostrar esos números, y les dije que sí, que solamente estaban en el anuario y que era realmente hacer operaciones de aritmética. Por lo tanto, con esa pregunta, estimada periodista, es de que sería muy difícil que a una persona le digan de que de 750 va a pasar a 800, a 900, a 1000. Realmente mucha gente de ella, de la construcción por ejemplo, yo no sé si realmente un trabajador de la construcción, usted ve la cuenta individual, 4 meses, 5 meses, cotizan 5 meses, 6 meses, se terminó la obra, vuelven a buscar otra, de tal manera son que andan temporales. Exactamente, entonces es muy complicado el asunto. Son cosas que se han visto en el laboratorio o en otros países como en Costa Rica, donde hay estabilidad, o como en Panamá, y realmente no es el mismo caso de Nicaragua. Pero ustedes, ¿cómo ven eso, don Ricardo, esa propuesta que también plantean de incrementar las semanas? No, lo que está diciendo el licenciado Manuel Israel Ruiz es algo absolutamente correcto desde mi punto de vista, porque la realidad laboral de los nicaragüenses no admite, ¿verdad?, un incremento de semanas de cotización. No es fácil, o sea, aquí, como él decía, solamente es un pequeño porcentaje el que llega a cumplir alguna vez 750 semanas. Es totalmente fuera de la realidad, es irrealista. O sea, no tiene ningún sentido una propuesta de esa naturaleza en este momento en Nicaragua. ¿No tendría impacto entonces para la crisis que enfrenta el Seguro Social? Es que Social? caerían en las pensiones reducidas. Es decir, si a mí me imponen que yo tenga 1.500 semanas o 1.000, y llego a 800 semanas, no me daría en la pensión, sino que caería en la pensión reducida, que sería a cargo del Estado, y el Estado me daría una pensión de gracia, lo cual me parece que sería injusto. Vamos a hacer una pausa comercial, luego continuamos hablando sobre este tema, especialmente también de la propuesta que hay de incrementar la cuota patronal y la laboral. Ya regresamos. Voces libres. Por continuar con nosotros aquí en Voces Libres, estamos hablando sobre el tema del Seguro Social. Otra de las recomendaciones que se han hecho es incrementar la cuota patronal y la cuota también de los trabajadores. El Consejo Superior de la Empresa Privada ya lo dijo ayer, que no están de acuerdo que le incrementen la cuota patronal. Esta medida podría generar un impacto real en la situación del INSS. Igualmente, ¿es viable en Nicaragua? Por sí sola, ya está demostrado a nivel mundial que el incremento de las tasas de cotización no resuelven los problemas de los seguros sociales. El asunto es que tiene que ser integral. Por eso esas dos medidas, tanto el incremento de la tasa de cotización de los empleadores como de los trabajadores, de los 25 problemas que yo he, determinado, a la tasa de cotización la pondría en 24 y la edad en el número 25. Primeramente tenemos que seguir el ejemplo de Costa Rica. La tasa de cotización del Seguro Social de IBM, ¿qué significa con B chica? Invalidez, vejez y muerte. Está en 14 puntos, 10 que pagan los empleadores y 4 que pagan. Hasta el año 2007 andábamos como en el 9%, ahora andamos en el 14%. Y los peores actuarios, los que han dicho, por ejemplo, Fernando Troncoso, dijo, como máximo, pueden cobrar hasta un 15%, pero eso sería extremo, con un 13% es suficiente, ya no digamos 14%. Por lo tanto, nosotros actuarialmente consideramos,
Sin embargo, yo debo decirle algo, y aquí viene tal vez una propuesta que no va a ser agradable, pero yo sí tengo que hacerlo. Ya lo hemos estudiado, y el año pasado yo estuve precisamente en otro país con unos actuarios, digamos, que me ayudaran. El trabajador en este momento, yo pregunto directamente al trabajador, usted trabajador, en este momento, si usted pasa la condición de pensionado de invalidez, pierde automáticamente el derecho a su atención médica, que es cuando más usted lo necesita. Está condenado a morirse porque efectivamente la pensión que usted va a recibir no puede servir para mantener el hogar y comprar los medicamentos. Dígame si no le preocupa, cuando llegamos a pensionado de vejez, ahora que yo recibo pensión de vejez, mi atención médica, que gracias a mi señor nunca he ido a ninguna empresa médica previsional, ya llevo 7 años de ser pensionado de vejez, no he ido una sola vez, pero eso no significa que otro hermano sí esté enfermo y va. A nosotros no nos quitan tasa de cotización como se hacía antes de 1979, donde los pensionados les quitaban el 4.5%, como hace Costa Rica en este momento. Por lo tanto, yo soy de la opinión que a los asegurados activos se les debe de quitar del 2.25, deben de pasar al 3%, 0.75 más, para que se les garantice la atención médica cuando pasan a la condición de pensionado de invalidez o pensionado de vejez o en pensionado de discapacidad. Eso es fundamental porque yo he hecho encuestas con los ancianos y ellos me dicen, yo estoy dispuesto. Hay hermanos jóvenes que tienen graves problemas de lupus y los gastos de esas enfermedades son catastróficas y al no recibir esa atención médica están condenados a morir. Por lo tanto, ese sacrificio lo tengo que abanderar, que el punto, y lo estudiamos en el año 2013, que presentamos un proyecto en la Asamblea Nacional con 16.000 firmas, en la que vino el actuario de la OIT y nos dice, esta sería realmente una medida muy acertada para que el asegurado nunca pierda su atención médica, ni en la condición de trabajador, ni en la condición de pensionado. Por lo tanto, este es un punto que tendría que abordarse, como le digo, hasta que el Estado cumpla con las otras medidas, y en esa manera se podía negociar el asunto del aumento de la tasa de cotización y también el asunto de la edad de las personas. La cuota patronal que ya pagan los empresarios. Son 19%. ¿Es suficiente? Más que suficiente. El asunto es que si no se compone lo otro, pueden pagar 3 más, pero si sigue la misma causa, eso no va a resolver la situación. Sí, de hecho, ya en el 2013 se tomaron esas decisiones de irles incrementando un 1% anual. ¿Es correcto? Y les dijeron que la insolvencia, en vez de presentarse en el 2014, probablemente se presentaría en el 2031. Exactamente. Y ahí están los resultados, o sea, les han incrementado el 1% anual y de todas maneras ahora están diciendo que la insolvencia es en el 2019 en vez del 2031, o sea que está demostrado, sí, pues que eso no resuelve si no se resuelven muchas otras cosas. Yo siento esa pena porque realmente mi estructura cristiana no me hace, pero cuando se hizo esa reforma en el 2013, quedó escrito en los medios de comunicación escrito y de televisión, que manifesté que esa reforma que se estaba haciendo en el 2013 iba a colapsar en el 2017, así lo dejé escrito en los medios de comunicación escrito. Cuando me invitaron a El Salvador con el doctor Carmelo Mesa Lago, catedrático distinguido de la Universidad de Pittsburgh en materia de Derecho de Seguridad Social, ambos les dijimos, si ustedes implementan este sistema, 5 o 10 años después van a estar fracasando, y hoy San Salvador tiene que subsidiar a esa reforma con más de $700 millones anuales. De tal manera que quiero también rescatar, estimada, esta reforma, este cambio, no es que se va a hacer ahorita, tiene que pasar 2017 para llegar a un consenso de 32, los representantes de los 32.000 empleadores que están afiliados al IN,
de los representantes, los 900.000 afiliados al Seguro Social, de los 200.000 pensionados, los representantes de esos pensionados tienen que estar en esa mesa. No es asunto, los sindicatos sin exclusión tienen que estar, las universidades, porque realmente de allí se está formando el talento intelectual de este país, de tal manera que tampoco es que vamos a salir de carrera, porque ya en el 2019 ya esa sinfonía ya la dijeron en el 2000, por lo tanto pienso que también deben de promover de que no es que vamos a hacer una reforma en 2 meses. En su caso, don Ricardo, usted estuvo como asesor de 2 iniciativas de ley sobre este tema en la Asamblea, ¿verdad?, que estuvieron para el 2008 y el 2013. ¿Qué pasó con esa iniciativa? Bueno, siempre en Nicaragua, desgraciadamente, pues en el lapso de gobierno desde el 2007, las iniciativas que presentamos en relación a ese tema no fueron consideradas, ¿verdad? Simple y sencillamente las dejaron a un lado, nunca las tomaron en cuenta. Siempre hemos pensado que pues todas las propuestas que hay en Nicaragua, porque ha habido bastantes, deben de ponerse sobre la mesa. Quiero decirte que aquí el problema no se resuelve con 2 o 3 medidas o con pegar un parche, pues, ¿verdad? Este es un asunto demasiado serio y hay que tomarlo en serio. O sea, hay que hacer aquí y trabajar en una estrategia que apunte al corto, al mediano y a largo plazo, y que apunte a factores que son coyunturales y a factores que son estructurales, que hay que ir apuntando a ellos porque son asuntos de fondo los que pueden garantizar efectivamente que el INSS se mantenga en el futuro y le sirva, ¿verdad?, a los cotizantes y a los pensionados. Quiero decirte que esa estrategia es absolutamente imprescindible, así en ese formato que está mencionando el licenciado Manuel Israel Ruiz, con la participación de todos los interesados y de todas las personas que tienen que decir algo al respecto, sin exclusión, por ninguna razón, ni de carácter político, ni de ningún tipo, ¿verdad? Pero sin duda hay cosas que tienen que hacerse a corto plazo, ¿verdad? Yo quisiera decir que es urgente que la administración del INSS rinda cuentas, y rinda cuentas por cosas que la gente no sabe qué es lo que está pasando. Por ejemplo, el tema de las inversiones, ¿verdad? ¿En qué se han hecho las inversiones? ¿Con qué base con qué, digamos, qué es lo que soporta esas decisiones que se han tomado? ¿Cuáles son los rendimientos que han tenido? ¿Quién controla eso, lo de las inversiones? Consejo Directivo, y el Consejo Directivo, el artículo 11 de la ley, dice que es la autoridad superior, y a ellos se les obliga a que tengan que rendir cuentas, porque ellos son los que lo prueban, ellos tienen que rendir cuentas. Tienen que rendir cuentas por las empresas médicas provisionales. ¿Cómo que se está manejando ese asunto? Hay un montón de plata que se le ha dado a las empresas médicas, y hay que saber cómo es que se ha distribuido eso, pues, y qué es lo que se ha hecho con esa plata, etcétera. Pues hay una cantidad de cosas. Fíjate que lo que se sabe es que los ingresos del INSS han crecido, y a pesar de eso, y que se ha incrementado la cantidad de cotizantes, ¿verdad?, porque la cantidad de asegurados ahora es mayor, a pesar de eso, los gastos, la velocidad de los gastos ha sido más grande que la de los ingresos. Entonces vos te encontrás que a pesar de que ha habido más cotizantes, a pesar de que ha habido más ingresos, ¿verdad?, de todas maneras ahora el déficit se te está presentando en el 2019, y eso solo puede ser un producto de la forma en cómo se están manejando esas finanzas ahí, que los directivos del INSS, que el director ejecutivo, que la administración del INSS rinda cuentas. Eso es una cosa muy importante. Ya la prensa sacó hace unos años el tema de la construcción de edificios, de apartamentos a empresas fantasmas. ¿Por qué, doctor, el INSS tiene que ser prestamista? ¿Por qué no recurren a los bancos, que sería lo tradicional? ¿Y qué tanto ha desgastado las finanzas del Seguro Social eso que tenga que ser prestamista y que no se sepa si esos ingresos vuelven? Bueno, felizmente conozco a muchos directores que han pasado, pero también a muchas instituciones del Seguro Social del mundo. Las inversiones son el fundamento de todo seguro social, en el afán de que las tasas de cotización crezcan lo menos posible y que las inversiones sean las más rentables posibles. Y así vemos a Costa Rica y a Panamá, que tiene una ley en la que
indica cuánto se debe de invertir en determinados productos, cuánto se debe de invertir a nivel internacional, de tal manera que las inversiones son necesarias. Pero nosotros que hicimos la ley, y ahí yo me meto porque era el número 5, de los 5 que estábamos, yo me pongo de último, de los 5 que estábamos, solamente escribimos el artículo 32 de la ley en materia de inversión, y luego en el 83 hicimos un acuerdo número 7, artículo 10, que establece las inversiones, y luego en el 2008 se hizo el Consejo Directivo. Por lo tanto, las inversiones carecen de fundamentación jurídica. ¿Qué criterios se deben de...? Porque siempre hablamos nosotros de los tercios. 2 tercios me vas a invertir en energía, me vas a invertir en edificios, en agua, donde haya realmente utilidades. Y 1 tercio me lo vas a invertir en cuestiones sociales como las viviendas populares, artículo 32 de la ley. Para que esos 2 tercios me generen mayor remanente, llamaríamos mayor utilidad, y de esa manera realmente la angustia de estar subiendo la tasa de cotización se disminuye, porque el comité de inversiones, todo el mundo tiene un comité que dice no, aquí sí, y entonces hacen un periódico, ponen en la internet cómo se está invirtiendo. Por lo tanto, aquí el mal no está en invertir, aquí el problema está que no hay 2 cosas, ni tenemos una ley, ni hay un mecanismo de hacer transparente estas inversiones para saber dónde se invierten, qué garantías ponen, cuál es el grado de rentabilidad de esas inversiones, cuánto nos han ido bien, cuánto nos ha ido mal. Entonces necesitamos efectivamente, para generar confianza en los asegurados y en los empleadores, y de esa manera pues que esas inversiones, porque es su dinero, es el dinero de los cotizantes, que no puede estar en el banco, porque si está en el banco allí, el interés que pagan los bancos no sirve, y entonces se hace necesario que haya un comité de expertos en finanzas para saber dónde invertir y cómo invertir, como hacen realmente las empresas. Colapso del INSS, se habla bastante de esto, ¿verdad? Pero ¿por qué tanta pasividad, don Ricardo? ¿Qué cree usted que se debe? O sea, aquí se habla, los jóvenes al final serían los más perjudicados porque son los que se estarían viendo envueltos en esto de que se les incremente en dado caso que se den las medidas que se sugieren. Entonces, ¿por qué hay tanta pasividad en este país? ¿Por qué no vemos que los jóvenes se pronuncian, que los jóvenes quieren hacer algo y exigir sus derechos? Bueno, eso habría que estudiarlo. Yo sinceramente lo que creo es que hay muchas personas que no tienen un conocimiento claro de lo que significa pues todo esto del INSS, la seguridad social. Creo que entre la juventud, sobre todo, que está empezando a trabajar o que tiene algún tiempo trabajando, tiene que estar muy bien informada de cuáles son los riesgos, ¿verdad?, que está viviendo en este momento de cara al futuro. Porque ya desde el 2013, cuando se dijo que en el 2031 podía ser la iliquidez, aunque se dijo también que ese plazo daba tiempo como para pensar en otras respuestas y otras soluciones, lo cierto es lo que veías claro es que los menores de 30 años que estaban trabajando en ese momento se iban a quedar sin pensión, ¿verdad?, después del 2031. No iba a haber con qué pagarles la pensión, pues por lo menos de los fondos del INSS. Y igual, pues, o sea, mucha gente no estaba informada de eso. Yo creo que hay que desarrollar una fuerte labor de información sobre los riesgos en los que se encuentran esas generaciones de trabajadores y de asegurados, de manera que efectivamente pueda haber mayor preocupación de los afectados, pues, efectivamente. Ahora, yo sí creo una cosa, que los que sí estamos conscientes, ¿verdad?, no nos podemos quedar con los brazos cruzados. Tenemos una llamada telefónica, vamos a hacerla pasar para ir cerrando. Buenos días. Buen día. Mire, yo solamente quería decir una humilde opinión, que habría que preguntarle a los pelas cómo hacen ellos para invertir y generar bastante ganancia, porque nosotros no podemos ir con el seguro, pero hay otras personas que sí saben, entonces habría que preguntarle a ellos cómo hacen ellos para invertir donde no hay gran peligro de perder. Gracias. Entendí. ¿Qué dijo? Gracias por su participación. Sí. ¿Tenemos otra llamada? No. Okay.
Muchísimas gracias al doctor Manuel Israel Ruiz y también al señor Ricardo Zambrana por acompañarnos aquí en Voces Libres. Así llegamos al final de este programa. Soy Marlin Balmaceda. Acompáñenos el próximo miércoles, siempre a las 11 de la mañana por Radio Corporación. Devuélveme mi país, devuélveme la libertad. Voces Libres. Podrás matar mi voz, pero no mi dignidad. Por nuestro derecho a expresarnos en libertad. No empeñes nuestra identidad, Por una nueva cultura política que nos permita conquistar la democracia. no mi dignidad. Porque queremos el cambio, promovemos el debate con respeto. Voces Libres, un programa del Frente Amplio por la Democracia. No nos vamos a callar.